¿Qué tal, chicos? Miren, el tema de hoy para matemática es algo nuevo. Se le llama inducción matemática y en específico tiene que ver con una metodología, ¿sí? Una metodología existente dentro de la matemática para hacer demostraciones, ¿sí? Demostraciones matemáticas de ciertos comportamientos, sobre todo de los números. Tiene muchísimo que ver con el comportamiento de los números, ¿ya? Y bueno, en el documento que yo le subí está un preámbulo con ciertos detalles pequeños teóricos y de simbología que vamos a usar en esta unidad, ¿ya? Bueno, entonces lo que vamos a hacer en realidad es realizar demostraciones por inducción matemática. Ese es nuestro objetivo, ¿ya? En este video lo que voy a hacer es explicar el primer ejercicio que está en el documento que le subí hoy en el aula virtual. Y fíjense, comienzo con uno que es sencillo y que ya lo hemos usado alguna vez, ¿sí? Vamos, por inducción matemática, a demostrar que la suma del 1 más 2 más 3 más n, no sé si se acuerden, del 1 al n son que los números naturales. Y de pasito, además de ser números naturales, si yo les quito el más, serían una progresión aritmética. No sé si se acuerdan que la suma de una progresión aritmética, ¿sí? En un tema ya antes visto, es igual como fórmula a n medios por a más L, no sé si se acuerdan, donde A era el primer término y L el último. En este caso, fíjense que A sería el 1, el primer término, y L, el último término, en este caso n. Estamos sumando los n primeros términos de una progresión aritmética. Obviamente aquí, jóvenes, aclaro, la inducción matemática se utiliza usando a n siempre como un número natural. O sea, los números que le vamos a meter ahí son números naturales, ¿ya? Y aclaro ahí, cuando vamos a hablar de números naturales, la simbología a usarse es esto, ¿no? Esta n con doble palito es naturales y los naturales también algunos autores le ponen como z positivo. Z se llama enteros y este positivo pues me indica que son los enteros positivos. Obviamente los enteros positivos son los naturales. Aquí me dice, la lectura es para todo n elemento de este conjunto. N y el Z es el conjunto de los naturales, también dicho de otra manera, el conjunto de los enteros positivos. Entonces lo que se lee es que esta suma que vamos a hacer es válido para cualquier o para todo. Para todo significa cualquier número natural. ¿De acuerdo? Esa sería la lectura que hacemos con esta simbología. Entonces, es decir, vamos a demostrar algo que ya sabíamos en progresiones aritméticas. ¿Cómo es la suma de una progresión aritmética? Recuerden, donde A es el término, en este caso es el 1, y L es el último término, en este caso es N. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Aquí obviamente n es el número de términos, del 1 al n son n términos. En fin, fíjense cómo en este tema vamos a utilizar algo que ya sabemos, pero hacer una demostración del por qué en progresiones aritméticas se usaba ese tipo de fórmula. ¿Ya? Vamos a ver entonces, eso es nuestro objetivo, demostrar eso. ¿Cuál es el proceso? El proceso consta de 4 puntos. El primer punto, ¿sí? Que no viene enumerado, es la demostración, ¿sí? En forma sistemática. Es decir, esto que queremos demostrar lo vamos a escribir desde las condiciones y teoría de la inducción matemática. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a demostrar? Este PD significa por demostrar. Por demostrar, ¿sí? Que la ley, este P significa como que propiedad o ley, la ley esta anterior se cumple para K más un elementos, ¿sí? Entonces, siempre vamos a comenzar con este estilo. Vamos a demostrar que la ley de arriba se cumple para K más un elementos. Es decir, ya no vamos a usar N, sino vamos a usar K, porque ya estamos partiendo con la demostración. En algunos autores, en algunos libros, esta propiedad, P de propiedad, se le suele poner entre paréntesis K más 1 Otros autores suelen poner como K más 1 como subíndice de la P.
Entonces, eso no importa, son ustedes los que deciden cuál usar. P de K más 1 o P sub K más 1 significan lo mismo. Pongo de una vez para no demorarme mucho y ahí mismo dar la simbología del proceso de demostración. Entonces, ¿qué hacemos? Digo, yo voy a demostrar, por demostrar, que la propiedad para K más 1 elementos se cumple. Sí, se cumple. Y si se cumple, si se cumpliera, ¿qué sería? Sumar el 1 más 2 más 3, más K y más K más 1. ¿Sí? Entonces, claro, si yo demuestro, ¿ya?, que para K más 1 elementos, ojo, que para K más 1 elementos, cada vez que yo sume 1 y 1 y 1 y 1, se cumple la ley, es decir, cuidado aquí, ¿no? Si para K tenía la ley esta y yo sumo uno y luego sumo otro y otro y otro, significa que esto por inducción, esto se llama por inducción, se cumplirá para todos los números que yo quiera naturales. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí yo voy a poner simplemente, como es para K más 1, ya no llego hasta acá, sino le agrego K más 1. Al agregarle el K más 1, yo debo demostrar que se cumpla la ley con n, pero cuidado, en vez de n pongo K más 1. Entonces, ¿dónde está n? Pongo K más 1. ¿Dónde está n? Fíjense que pongo K más 1 entre paréntesis y lo otro sigue constante. Más 1, pongo más 1 y el 2 pongo 2. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿ya? Es simplemente agregarle un elemento más a la n, ¿de acuerdo? Y guardando siempre la forma de la ley. Esta es como una ley, ya como una fórmula. Entonces esta fórmula se mantiene, pero cada vez que veo n le pongo K más 1. Si yo llego a demostrar que todo este pedacito, este del 1 más 2 más 3 más hasta el K más 1 es igual a esto, ¿ya? Entonces yo he demostrado que cualquier suma, en este caso específico de números naturales, pero así en secuencia, me da esa regla, Ustedes pueden hacerlo después, cuando ya terminemos la demostración y comprobar. Por ejemplo, sumar el 1 con el 2 y ver que se da esa regla. Sumar el 2, el 1, el 2 y el 3 y ver que se da esa regla. Sumar el 1 más 2 más 3 más 4 y así sucesivamente. Significa que yo podría sumar del 1 al 10 millones, y siempre se va a cumplir esa regla que está dada ahí. ¿De acuerdo? Listo, entonces este es nuestro objetivo. Ya estamos comenzando la demostración. Entonces voy a demostrar esto, ¿sí? Primer paso, escribo la demostración que quiero hacer. Es decir, este lado izquierdo, todo este lado izquierdo voy a demostrar que es igual al lado derecho. Ya, ese es mi objetivo. Segundo paso, para llegar a eso vamos primero armando por reglas lo siguiente. Ahora sí comenzamos. Siempre debo de comprobar la regla para cuando n vale 1. Primerito debo comprobar que la regla sea válida para n igual a 1. Es decir, cuando n igual a 1, veo que se cumpla P de 1. P de 1, ¿qué significa? Que solamente en esto de aquí, todo del 1 al n, yo solo voy a tener 1. Entonces, solo el primer elemento digo, ya, pues P de 1 es 1. Obviamente, 1 no tengo que sumar más a ningún otro elemento porque es el único que hay. Entonces, P de 1 es 1, ¿ya? Y hago cumplir la regla. La regla es lo que está al lado derecho. ¿Qué dice? El número en cuestión, ¿sí? En este caso el 1, porque no tengo más, ¿sí? ¿De acuerdo? El 1 debe de multiplicarse por dicho número sumado 1. Eso dice, el número en cuestión debe multiplicarse a ese número sumado en 1 y dividirle para 2. Entonces, como el 1 es único, ¿qué es? Es 1 que multiplica a 1 más 1 sobre 2. ¿Ya? Esa es la regla. Vamos a ver que me dé realmente esa suma. Entonces, claro, si sumamos 1 más 1 es 2, 2 por 1 es 2, para 2 me da 1. Es decir, P de 1 se cumple. El 1 se puede expresar como esta fórmula que me dice la demostración de arriba. Y en verdad que se cumple. 1 es igual a 1. ¿Ya? Ese proceso me está corroborando ese detalle.
Listo, siempre se debe hacer así. Entonces, siempre primero pongo lo que voy a demostrar en forma general con las Ks. Paso al siguiente literal. Compruebo que la fórmula se cumpla para 1. Compruebo. Paso 2. Asumo una hipótesis de inducción. A esto se le llama hipótesis de inducción. Entonces, cuando n es igual a k para k elementos, pongo la hipótesis de inducción. Es decir, le pongo, en vez de n, le pongo k. P de k es 1 más 2 más 3 más k, que si se fijan tengo que hacer cumplir siempre la ley, significa que en vez de n pongo k, k por k más 1 sobre 2. A esa cosita que le ponemos ahí se le llama hipótesis de inducción. HI es hipótesis de inducción y asumimos que es verdadero. Es decir, este es mi primer dato, es como que un dato que yo tengo. Este dato va a ser primordial para la demostración de esa esa propiedad que pusimos anteriormente, ¿no? Entonces, paso 1, escribo lo que voy a demostrar con K más 1. Paso 2, veo que la fórmula se cumpla solamente para el 1. Siguiente paso, escribo la famosa hipótesis de inducción que es que se cumpla para K. Cuando n vale K, pongo hasta el elemento K, sustituyo la regla esa que me dice que hay que demostrar y eso pongo que es verdadero. A eso se le llama hipótesis de inducción, es un dato. Este es un dato que se asume que es verdadero y lo puedo usar después. Y ahora viene ya la parte matemática. En la parte matemática ya comenzamos la demostración. No se olviden, quiero demostrar el pk más 1. Entonces comienzo. Bueno, pues, ¿qué dice? Yo sé que p de k más 1 es que es 1 más 2 más 3 más k más 1. Eso sabemos por lógica, ¿sí? Sabemos que eso es lo que nos está pidiendo, o esa es la regla que nos pide demostrar que la suma de los k más 1 elementos de una progresión aritmética, ¿sí? Tiene que ser igual a aquella regla que está al lado derecho, ¿ya? Entonces, se supone que yo esto del lado izquierdo debo de convertir en esta fórmula del lado derecho, y es lo que vamos a hacer. Entonces, cojo el lado izquierdo, ¿ya? Cojo el lado izquierdo y escribo. Y mediante operaciones matemáticas debo llegar al lado derecho, ¿sí? No olvidarse eso. Entonces, listo. Escribo el lado izquierdo, p de k más 1 es esto, ¿ya? Pero miren con la astucia, o sea, aquí es simplemente usar el dato. Yo sé que de este pedacito que está aquí, la suma del 1 hasta el k, ¿qué es? Es el dato o llamado hipótesis de inducción. Como esto es mi dato, yo sé que toda esta cosa es igual a esto. Es decir, es P de K. Como todo este pedacito que está en la llave es P de K, sustituyo por su igualdad. La igualdad de P de K es K por K más 1 sobre 2. Entonces, en vez de poner toda esa largura, pongo K por K más 1 sobre 2. Sustituyo en vez de PK, que es todo esto. Y me falta solo sumar k más 1, ¿sí? Listo, entonces sustituyo el dato, pongo k por k más 1 es como un método de sustitución y tengo que hacer esta operación algebraica. Fíjense, cogí esta porque obviamente es la más pequeña y vamos a ver después que hay unas mucho más complicadas de hacer, ¿ya? Entonces, fíjense, aquí es pura álgebra. Pura álgebra, en este instante de ejercicio son pura álgebras. Saco mínimo con un múltiplo, ¿ya? Saco el 2, ya saben, ¿no? 2 dividido para 1, 2 dividido para 1 es a 2, multiplico por esto de arriba y me queda k por k más 1 más 2 veces k más 1 sobre 2, ¿sí? Hago factorización, saco factor común k más 1, ¿sí? K más 1 saco factor común acá, ¿y qué me queda? K más 1 que multiplica a k más 2. Estoy haciendo una simple factorización, ¿sí? Factor común, primer caso, pero con paréntesis. El paréntesis se repite, le saco y me queda k más 1 que multiplica a este k que me sobra y el 2 que me sobra, ¿ya? Y fíjense cómo prácticamente está demostrado, porque ya es solo ahí arreglar la forma a donde yo quería llegar. K más 1 está aquí, k más 1. Y k más 2 puedo escribirle como k más 1 entre paréntesis más 1. O sea, como que hago una agrupación. El 2 es de 2, ¿sí? Le abro en 1 más 1.
De tal forma que me quede el K más 1 entre paréntesis y el otro más unito le dejo medio suelto y el resto queda igual. ¿Por qué hice eso? Como que es tonto. A veces sí parece, pero recuerden que yo debo dejar, la rigurosidad matemática pide que quede exactamente como la forma que quería demostrar. Esto de aquí le arreglé así porque es la igualdad que nos pedía acá en la demostración, en la tesis de inducción. A esto se le llama tesis de inducción, ¿sí? Entonces, como yo ya llegué a esto, fíjense, ya llegué que P de K más 1 es igual a K más 1 por todo este corchete de aquí. Eso es demostrar por inducción matemática. Como ya demostré eso, cuando ya demuestro, concluyo. Esto significa por lo tanto, esta cosita significa por lo tanto, la suma de los n primeros elementos, ¿sí?, naturales, del conjunto de los números naturales, es siempre igual a n por n más 1 sobre 2. Ojo, para todo natural que yo quiera y que obviamente esté secuenciado uno tras otro. No puedo aplicar esta regla, por ejemplo, para la suma del 1 más 2 y luego saltarme al 4, al 6, luego al 8, al 10. No, no, no. Todos los números naturales en secuencia, los que yo quiera, ¿sí?, del 1 al 10, del 1 al 20, del 1 al millón, del que sea, cumple con esa regla. Fíjense, este es el primer ejercicio y el más sencillito que tenemos de la famosa inducción matemática, que es muy importantísima dentro de lo que es demostraciones matemáticas, ¿sí? Por diferentes métodos, y en este caso específico es por inducción, ¿sí? O sea, llego hasta cierto punto y la inducción me permite llevarme a un elemento más y por lo tanto se alarga esto tantas veces yo quiera y me lo permita el método de inducción matemática, ¿sí? Listo, chicos. Bueno, para el viernes que haremos Zoom en matemática, ahí vamos a hacer otro más, porque yo sé que ahorita va a parecer chino esto y obviamente se ve como que un poquito confuso, ¿ya? Pero es facilito, recuerden. Me dan la demostración que hay que hacer. Lo primero que pongo es por demostrar. En vez del n pongo k y en vez de llegar hasta el n pongo hasta el k más 1. A eso se le llama tesis de inducción, la tesis que hay que demostrar. Luego demuestro la fórmula de que me piden demostrar para n igual a 1. Comienzo con n igual a 1. Demuestro que se cumpla esa fórmula y luego, siguiente paso, escribo la hipótesis de inducción, asumo que eso es verdadero para acá, ¿sí? Para acá. Paso último, hago ya la demostración utilizando álgebra, es pura álgebra aquí, para K más 1. Sustituyo la hipótesis de inducción en una parte de la demostración y luego trato de usar factoreo, utilizo muchas herramientas que me permitan el álgebra, fracciones algebraicas, operaciones con vectores, con factoreo, y concluyo que la regla es verdadera, o sea, que se cumple esa ley que me dan para demostrar. Estos se ven en diferentes contextos, se ven para sumatorias, se ven para factoriales, se ven para acotaciones de números, ¿sí? Hay muchísimas formas y sobre todo, algo muy interesante para divisibilidad. Podemos demostrar ciertas fórmulas de divisibilidad gracias a este método de inducción matemática. Listo, chicos. Bueno, todavía no voy a mandar de ver porque esto es tema nuevo y tengo que hacer más ejercicios para que me vayan cachando lo que estamos haciendo. Cuídense. Chao, chao.